Ministro, las actuales circunstancias que usted está conociendo a través de la voz de estas personas representantes del pueblo llano, que hoy nos hemos concentrado aquí a las puertas del Ministerio, estas circunstancias que aquí se están expresando de viva voz, sin capucha, sin el seudónimo de los foros, sin el seudónimo de los anónimos, en los correos de internet, esta voz de personas que acuden aquí a dar la cara y en primerísimo lugar, esta es la voz real, la voz verdadera que desde la política del Ministerio deben ser más atendidas, al contrario de lo que está sucediendo, que precisamente porque estas voces no incordian, porque estas voces no están debidamente organizadas, lo suficiente para formar un grupo de presión social capaz de derribar a esa gran industria, esa gran farsa del maltrato, precisamente por eso no se nos oye. Pero usted debe ser consciente, señor ministro, como persona sensible que es y de lo cual nosotros damos fe, como buen político y buen responsable, a lo cual nosotros nos hemos sumado en innumerables ocasiones, usted debe ser consciente, señor ministro, de que estas voces que aquí se oyen necesitan mayor audiencia, necesitan mayor protagonismo social, necesitan mayor protagonismo en ese Congreso de los Diputados. Estas voces anónimas, estas voces del pueblo llano, necesitan ser verdaderamente atendidas y no se le debe volver la espalda totalmente, como ahora sucede a todos los niveles, no solamente a nivel estatal, también en los parlamentos autonómicos se nos desoye, igualmente en las llamadas consejerías de igualdad de todos los ayuntamientos, consejerías de igualdad que se han creado ¿para qué? Consejerías de igualdad ¿para qué? Consejerías de igualdad que se han creado solamente para servir de canalización de medios encaminados a enriquecer a la industria del maltrato, medios de dinero, caudal de dinero interminable para favorecer a todos aquellos que se benefician de la gran farsa, de esa gran mentira que son las denuncias interpuestas sin motivación fundamentada. Señor ministro, nosotros hemos venido aquí por una parte a apoyarle, también venimos aquí por supuesto que nos atienda. Esta voz debe ser atendida y esta voz que aquí hoy se está pronunciando, estas mujeres que no están acostumbradas, no están habituadas a participar en manifestaciones públicas porque no pertenecen a esa profesionalidad de la manifestación, del mitin callejero, esa voz es la voz mayoritaria del pueblo, por más que no se nos oiga en los medios de comunicación, como antes dijimos. Y confiamos, señor ministro, que usted atenderá a las voces nuestras. Confiamos que lo atenderá, porque también han sido voces nuestras algunos de los proyectos legislativos ahora mismo presentados en la mesa del Congreso. El proyecto de ley que usted presentó recientemente, aprobado hace escasos meses por el Consejo de Ministros, relativo a la justicia de proximidad. Esto sucede, estas denuncias que nosotros aquí estamos exponiendo, suceden porque no hay justicia. Porque no hay justicia, porque al margen de los vicios de la ley, al margen de las imperfecciones que puedan tener determinadas leyes, la potestad jurisdiccional del juez, la capacidad que el juez tiene para interpretar los hechos en función de su libre e independiente criterio, tienen campo suficiente para poder hacer justicia en toda su extensión, justicia con mayúsculas, en negritas y subrayadas. No se hace justicia por razones de comodidad, no se hace justicia no solamente porque la ley permita que no se haga justicia, porque lo que se está haciendo es verdadera arbitrariedad, no solamente porque la ley sea defectuosa, no solamente porque la ley esté totalmente desequilibrada al favor de un género y en perjuicio de otro, sino porque no hay verdadera voluntad por parte de los jueces y fiscales de atajar los casos en sus justos términos. Falla el principio de ponderación, falla ese principio que debe tener todo juez a la hora de emitir un criterio, a la hora de dictar una resolución, que es el respeto a los derechos adquiridos de las personas. No se respeta los derechos más ancestrales
de los seres humanos. Nosotros estamos padeciendo, como usted sabe, en los juzgados de familia y también en los que no son de familia, la tiranía permanente de una fiscalía despiadada. La tiranía permanente de una fiscalía despiadada, señor ministro. No hay derecho, es injusto desde el punto de vista moral, es injusto desde el punto de vista del principio de legalidad y es también contrario a todos los derechos reconocidos en nuestros tratados internacionales, entre ellos el más común de todos, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. No hay justicia cuando por parte de fiscales que se sienten impunes, apoyados por una Fiscalía General del Estado, que en este sentido tenemos que decir que deja mucho que desear, en este sentido, no en otro, en el sentido de que pide una serie de condenas, pide una serie de penas con anterioridad a la celebración del juicio que vulneran totalmente los principios fundamentales como son los de la presunción de inocencia. Se está pidiendo condenas de años para ciudadanos que después salen absueltos, que después son proclamados abiertamente inocentes por los tribunales. Se están pidiendo condenas exageradas por parte de una fiscalía que tal vez sea por la presión del ministerio o tal vez sea por la presión de los grupos feminacistas, los grupos del feminismo radical. Se está pidiendo una serie de condenas que dejan totalmente destrozadas a las personas que las padecen. Debe usted saber, señor ministro, y seguro que lo sabe por su condición de catedrático de Derecho Constitucional, debe usted saber que la presunción de inocencia, eso debe ser sagrado. Cuando falta esa presunción de inocencia, entramos en tribunales inquisitoriales, en los cuales no se respeta para nada la condición de persona del enjuiciado y no se tiene en cuenta para nada las circunstancias de quien se le somete al juicio. Solamente se tiene en cuenta la soberbia del enjuiciador, la soberbia del justiciero para dañar y en su caso también hundir en la más absoluta de las miserias al ciudadano indefenso que es llevado y conducido ante ese tribunal inquisitorial. Dentro de lo que es el maltrato, señor ministro, no es admisible, no es de justa razón, al margen de lo que diga la ley, que un empujón en el ámbito familiar, dentro de casa, de un hombre contra una mujer, un solo empujón, pueda ser motivo para que un hombre pase por una prisión. No es motivo. Estamos en contra del maltrato, pero del maltrato verdadero, no del maltrato falso, señor ministro. Y esto está sucediendo no solamente porque la ley lo permite, sino porque tenemos jueces que hacen de su capa un sayo, como hemos dicho en nuestros editoriales, y de sus puñetas un puñal. Esto se hace solamente para desgraciar al ser humano, no para hacer justicia. No es justicia para un ser humano que porque tenga unas diferencias intrafamiliares, ya sea por motivo justificado o ya sea sin ningún motivo de justificación, para que un ser humano pelee con su ser más querido, que puede ser su esposa, o una esposa con su esposo, o un padre con su hijo, precisamente en edades ya adultas me refiero. No es de justicia que dos seres que se quieren, que llevan años y años y años y años de convivencia, que se dan la vida el uno por el otro, que son vínculos de sangre entre ellos, que se vive por y para el uno para el otro, porque un día desafortunado, haya una desavenencia familiar y en un mal momento, en un mal pronto, en un mal arrebato, uno de ellos abuse de su fuerza y empuje de un empujón al otro, en este caso sea hijo, o sea esposa, o sea suegra, sea algún pariente, como dice la ley, con la que se mantenga o haya tenido algún tipo de relación afectiva, no es de justicia ni es de proporcionalidad que dos seres que se han dado la vida de por vida y que se seguirían dando la vida también para el resto de sus vidas porque se quieren a morir, no es de justicia ni es de principio de proporcionalidad que ese ciudadano que pierde el control pueda ser condenado a una pena de prisión por un acto tan simple, tan vulgar, tan elemental como es la pérdida del control personal o la pérdida de los controles emocionales en una situación de riña intradoméstica. Eso es a lo que nos referimos con la actuación de los jueces. A eso es donde nosotros queremos llegar con nuestro apoyo a usted, señor ministro, cuando usted propone la justicia de proximidad. Justicia de proximidad, justicia que sea hecha por jueces que no se sientan impunes con lo que hacen.
justicia por jueces que se les pueda restregar por la cara sus sentencias, como se les restriega por la cara a otros profesionales, ya sean médicos, ya sean abogados, ya sean arquitectos, ya sean conductores de taxi, conductores de autobuses, ya sean mineros o ya sean sencillos simples palanquistas de las obras o simples encofradores de la construcción, como se les restriegan por la cara cuando hacen una obra mal hecha, cuando hacen un trabajo mal hecho, cuando el resultado de su actividad profesional es negativa y perjudicial para terceros y perciben un sueldo por hacer un trabajo bien hecho y hacen precisamente o el resultado es lo contrario. ¿Por qué, señor ministro? ¿Por qué no se le puede pedir responsabilidad a los jueces que destrozan vidas, que destrozan haciendas, que destrozan familias, que destrozan personas de bien? ¿Por qué, señor ministro, no se le puede pedir responsabilidad a los jueces que tienen la osadía de hacer de su capa un sayo y de sus puñetas un puñal para destrozar a seres indefensos, señor ministro? Ahí era donde nosotros queremos llegar cuando usted propone la justicia de proximidad. Jueces que sean responsables. Fuera la impunidad de los jueces, señor ministro. Vámonos al Tribunal del Jurado. Que prosperen las denuncias por prevaricación. Que quien le destroza la vida a un ser humano por un acto nimio, ese juez es al que hay que meter en la cárcel. A ese juez es al que hay que meter en la cárcel. Al que destroza la vida de los seres humanos, actuando con total impunidad y sabiendo que al final de mes se lleva los 4.000 euros y sabiendo que al final de mes, al final de año se ha llevado las 3 o 4 pagas extras y sabiendo que seguirá gozando de por vida, haga lo que haga, seguirá gozando de por vida de la condición y los privilegios y las prebendas que tienen quien ocupar cargos dentro del Poder Judicial. Esa es la justicia que nosotros apoyamos. Entendemos que esa es la justicia que usted está promoviendo y por eso nos unimos a usted y venimos a apoyarle. Porque esa justicia no es justicia. Eso es auténtica tiranía en contra del ser humano. Eso es una auténtica barrabasada. Eso es un atentado flagrante contra el principio de legalidad, que dice no solamente que los hechos punibles deben estar anteriormente recogidos y asumidos por la ley, no solamente que los hechos motivo de infracción deben estar tipificados en los códigos, no solamente eso es el principio de legalidad. El principio de legalidad, como usted sabe, abarca también al principio de la buena fe, el principio de la buena fe en los actos, el principio de proporcionalidad en las acciones que se emprenden y, por supuesto, como siempre, al principio del sentimiento cristiano. El sentimiento cristiano, que es el que ha fundamentado toda nuestra cultura occidental y en el que está fundamentado nuestra Constitución española. Y ese principio cristiano exige el respeto a las personas, el respeto a los bien nacidos, el respeto a las familias, el respeto a las relaciones paterno-filiales, el respeto de unos hacia otros, con independencia de la condición sexual de cada uno, con independencia incluso de las inclinaciones sexuales, sean o no de nuestro agrado de cada uno de ellos. Ese es el principio verdadero, el principio de legalidad interpretado en todas sus posibilidades más extensivas. Que esos jueces que actúan de esa forma tan impune, que saben a ciencia cierta que nunca serán condenados, que saben a ciencia cierta que en ese pervertido Consejo General del Poder Judicial y en esa comisión de disciplina del Consejo, que también preside precisamente Montserrat Coma, saben que eso es un puro cachondeo. Eso es cachondeo puro. Nosotros hemos perdido la cuenta de cuántos informes le hemos proporcionado al presidente del Consejo, a su rival, a quien a usted precisamente le detesta, y nosotros le detestamos a él porque nos solidarizamos con usted, a Francisco José Hernando. Ese Consejo, tal como está actuando, con total impunidad, permitiendo la impunidad más absoluta para los jueces y fiscales, no hay razón de ser, señor ministro. Queremos esas modificaciones legales que usted está pidiendo. Queremos esa justicia de proximidad. Y queremos, como le decimos, que también formaba parte precisamente de su programa electoral al principio de esta legislatura. Queremos que la prevaricación salga del Código Penal. Salga de la ley de enjuiciamiento criminal. Que la prevaricación no se enjuicie por profesionales de la justicia.
porque no es admisible ser juez y parte. Es como si para las negligencias profesionales cometidas por un arquitecto, al arquitecto lo enjuician un tribunal compuesto por arquitectos. Es absurdo que a un profesional, por ejemplo, de la medicina, sea enjuiciado por un tribunal médico. Es absurdo. No puede ser un médico enjuiciado por médicos porque las razones corporativistas prevalecen y entonces no hay médico que sea responsable. Tampoco es desde el punto de vista de la lógica jurídica admisible que un policía cometa una infracción y se dedica al contrabando, por ejemplo, un policía que tiene como misión luchar contra las bandas de la delincuencia organizada, se dedica al tráfico de drogas y sea enjuiciado por otros policías que probablemente... Mire usted, eso es absurdo, eso no hace falta ni comentario, eso es absurdo, eso no es de legalidad congruente con los criterios de la razón. No hay que poner más ejemplos porque usted lo sabe. Es absurdo que un juez tenga que ser enjuiciado por otro juez. ¿Qué sucede con esto? Como está concebida el enjuiciamiento de la prevaricación judicial. ¿Qué sucede? Que los jueces gozan de impunidad. Saben que nadie les va a condenar porque son ellos mismos. Aparte de los vínculos familiares que existen entre las carreras judicial y fiscal, que entre ellos están entrelazados, entre hijos, hermanos, primos hermanos, cuñados, esposos y maridos, aparte de los múltiples vínculos familiares que hay en la carrera judicial, aparte de eso, ellos saben que tienen un Consejo General del Poder Judicial, que es quien le va a admitir en principio si la falta que tiene es de responsabilidad penal o solamente disciplinaria. Y el Consejo General del Poder Judicial, usted lo sabe, señor ministro, por sistema rechaza todas las quejas que el ciudadano presenta. ¿Por qué? Porque si es el mismo Consejo de los Jueces, ¿cómo va a condenar el Consejo de los Jueces a los jueces? Si esto es absurdo, esto es de tonto, es que nos quieren hacer tontos a los demás, es que nos quieren hacer mentecatos, es que nos quieren volver subnormales al ciudadano, coño, es que nos quieren convertir en menores de edad y ciudadanos inocentes, en ciegos y subnormales. ¿Cómo se puede concebir que un juez meta en una cárcel a un ciudadano, lo tenga en prisión preventiva, un fiscal pida años de prisión, le destroce la vida, le destroce su trabajo, se tenga que marchar de su pueblo avergonzado, padezca para siempre él y sus hijos la recriminación de haber pasado por la cárcel, después que se celebre un juicio y ese ciudadano sea proclamado inocente? ¿Cómo es posible que solamente se puedan invocar en estos casos el error judicial o el mal funcionamiento de la Administración de Justicia? No es suficiente, señor ministro. A los jueces y fiscales hay que exigirle responsabilidad civil y penal, igual que al resto de los profesionales, igual que al resto de los ciudadanos, igual que al resto de los mortales, porque ellos actúan con la misma malicia que actuaría cualquier otro ciudadano de mala fe. Ellos están actuando a diario, amparándose en su impunidad, están actuando con la mayor de las desvergüenzas. Y usted lo sabe, señor ministro, nosotros venimos aquí nada más que a recordarlo, venimos a decirlo en la calle, porque los medios no escriben sobre estos temas, evidentemente también están manipulados. Y sabemos, señor ministro, que usted está de acuerdo con estos criterios, ya usted nos lo manifestó en Huelva. Usted cuando fue a visitarnos a Huelva, ya lo manifestó en aquella encomiable cena. Ya lo manifestó cuando usted se rodeó del público onubense para exponer las líneas maestras de su ministerio. Cuando usted decía que a su mesa llegan muchas sentencias que son verdaderamente irracionales. Usted decía que ahí en su despacho, en su mesa, le llegaban muchas sentencias que eran verdaderamente injustas, que eran inasumibles para la recta razón. Ya lo dijo usted en Huelva. Y nosotros, pues evidentemente... Que me lo digan a mí, que me han destrozado la vida. Perdón. Y nosotros evidentemente no tenemos más que corroborarlo, no tenemos más que decirle que lleva usted razón, que sabemos que está usted muy oprimido por parte de determinados intereses mediáticos, de intereses políticos, de ese feminismo radical que representa la vicepresidenta del gobierno, la señora Fernández de la Vega. Ya lo sabemos que está usted totalmente oprimido y no tiene manos libres para emprender las acciones legales correspondientes. Ya lo sabemos, pero venimos aquí, señor ministro, a expresarle nuestro apoyo. Nuestro humilde apoyo, humilde en cuanto a condición personal, humilde en cuanto a forma de expresarnos, humilde en cuanto al número de manifestantes, humilde en cuanto a la parafernalia, que solamente traemos un micrófono y una pobre pancarta. Humilde en la forma de hacer nuestra protesta y en la forma de plantear nuestra reivindicación, pero grande
en la razón que nos asiste. Somos grandes en la verdad que portamos. Somos grandes, señor ministro, en el auténtico sentimiento popular. Somos portadores del verdadero sentimiento popular. Ese sentimiento que exige a voces que los jueces y los fiscales sean tan responsables como los demás. Y que cuando se hagan acciones como con este hombre de Torreperogil, tantos hombres como ha hablado aquí con Vicente Planel, que lleva 5 años sin ver a su hijo, cuando se hacen acciones de este tipo, que se le meta a un ciudadano en la cárcel por razones totalmente absurdas, totalmente que no tienen una fuerza, digamos, de compensación con el mal causado. Cuando se hace eso, que se le puede exigir a los jueces y fiscales el principio de responsabilidad, por lo que han hecho, señor ministro. Y al margen de la justicia de proximidad, que usted sabe que nosotros la apoyamos, también apoyamos la desmembración del Poder Judicial. Somos partidarios también de su proyecto de ley, señor ministro. Somos totalmente partidarios de su proyecto de ley en el sentido de lo que usted está pidiendo. Que se descentre el Consejo General del Poder Judicial. Mire usted, le voy a dar un criterio que está en correlación con su postulado político y probablemente no sea todo lo ortodoxo que fuera de esperar. Mire usted, cuando ustedes le argumentan en el Congreso, cuando le argumentan en los medios de comunicación de que el Consejo General del Poder Judicial no debe transferirse sus facultades a las comunidades autónomas, porque debe ser un organismo centralizador, acaparador de la totalidad del poder de jueces y fiscales, nosotros le presentamos el siguiente argumento para ayudar en sus tesis favorables a la descentralización o a la desmembración del Consejo. Mire usted, no es asumible que se defienda el centralismo de un consejo, el centralismo de un órgano, y si a su vez se defienda la independencia de 4.000 jueces. No podemos concebir que se diga que los jueces son independientes para ejercer su potestad discrecional, para ejercer su potestad jurisdiccional, que son totalmente independientes para interpretar y aplicar la ley y analizar las pruebas según su propio criterio. No es digamos, mínimamente aceptable que eso se acepte, esa independencia de los jueces en su función jurisdiccional, y que por el contrario se diga que hay que mantener simultáneamente el carácter centralista del Consejo General del Poder Judicial. No, es que no tiene sentido. Si los jueces son independientes y hay 4.000 jueces que hacen lo que les da la gana, y nadie le puede reprochar nada más que otro tribunal superior a lo que ellos hacen en sus primeras instancias, ¿para qué queremos ese centralismo? Si ellos no pueden dictar órdenes en las facultades jurisdiccionales, en las facultades discrecionales en sus actuaciones, ¿para qué queremos ese centralismo? Pues lo queremos sencillamente para lo que usted sabe, para lo que usted está combatiendo. Ese centralismo se quiere para que el corporativismo y la impunidad sigan campando a sus anchas, y para que la falta de responsabilidad de las actuaciones siga siendo el denominador común y el pan nuestro de cada día en los juzgados y tribunales de toda España. Para eso se quiere, señor ministro, y usted lo sabe. Y nosotros estamos de acuerdo con usted en que se debe desmembrar el Consejo General del Poder Judicial, porque no tiene sentido de que 4.000 jueces hagan lo que les dé la gana cada día, metan y saquen de la cárcel a quien le da la gana cada día, impongan condenas del tipo que le den la gana cada día. Solamente pueden ser recurridas ante un tribunal superior. Prácticamente los tribunales se agotan en la segunda instancia, en las audiencias provinciales, y ellos causan un daño a sabiendas y quedan totalmente impunes. Y esa impunidad se la garantiza el centralismo del que goza el Consejo General del Poder Judicial. Estamos también con ustedes, señor ministro. Hay que desmembrar el Consejo. Hay que desmembrar el Consejo, hay que descentralizarlo. Todos los poderes absolutos, todos los poderes en una misma mano, acaban precisamente en la arbitrariedad, acaban en el abuso del poder. Estamos con usted, señor ministro. Y por último, señor ministro, porque el tiempo nos apremia y no queremos excedernos en lo más mínimo del tiempo que nos ha sido autorizado por parte de la subdelegación del gobierno. Por último, señor ministro, hay un mal generalizado de nuestro movimiento de padres, un mal generalizado que tiene que ver precisamente con esa denuncia falsa, con
con esa consecuencia de encarcelaciones injustas, ilegítimas, encarcelaciones desproporcionadas. Hay un mal generalizado, que son las consecuencias del alejamiento de esos padres con respecto a sus hijos. No solamente ya por los incumplimientos de los regímenes de visita, sino también de esos niños que han tenido la desafortuna, como es el caso de este buen hombre de Perejil, que es padre además de un hijo, que ha tenido la mala suerte de ver a su padre en la cárcel. Esos niños a los que después, por razones totalmente también inasumibles, se les impide a esos padres los regímenes de visita, se les impide seguir relacionándose con sus padres. Niños que caen después en lo que aquí se ha invocado como síndrome de alienación parental, que es el más grande de los maltratos que una madre progenitora puede darle a un hijo, que es enfrentarlo con su padre y hacerlo que odie a su padre. Ese síndrome de alienación parental, consistente en que los niños rechazan injustificadamente a su progenitor paterno y a su familia paterna, ese síndrome de alienación parental que se causa de forma igualmente tan impune, con eso se debe acabar, señor ministro. Nosotros pedimos, y ya se lo hemos hecho constar en el escrito que hemos presentado esta mañana a través del registro del Ministerio, nosotros le hemos pedido en ese escrito, señor ministro, que después lo divulgaremos a través de nuestra página web, nosotros hemos pedido que el Ministerio impulse una acción de algún tipo para que el síndrome de alienación parental, que padecen 20.000 niños cada año, debido al alejamiento que se les cometen de sus padres, de sus abuelos, de su familia paterna, ese síndrome de alienación parental suponga necesariamente la condición, la cualificación de un acto de maltrato psicológico emprendido por el progenitor custodio para manifestar su venganza o su ánimo de revancha contra quien no es el progenitor custodio, que generalmente uno que sabe es el padre. El síndrome de alienación parental, señor ministro, debe ser considerado como una enfermedad que tiene el origen de un maltrato, y así se acordó en el reciente congreso que celebramos en el Consejo de Médicos el pasado día 25. Una enfermedad que tiene su origen en la asistencia de un maltrato psicológico continuado. Y esa enfermedad tiene que hacerse responsable de sus causantes del daño que se le causa al niño. Y nosotros le pedimos, como última instancia, como última de nuestras peticiones, además de nuestros apoyos, señor ministro, que impulse usted, que se acabe con ese síndrome, esa enfermedad mental que padecen 20.000 nuevos niños cada año debido a los alejamientos paulatinos de sus padres y familias paternas. Alejamientos que unas veces tienen que ver porque sus padres han sido condenados a pena de prisión por motivos, como antes hemos dicho, totalmente injustificados. Y decimos motivos injustificados porque nosotros repetimos que estamos en contra del maltrato, pero estamos en contra del maltrato verdadero, no del falso denominado maltrato. Motivos injustificados que conllevan que los juzgados de familia, los juzgados de primera instancia con competencias en materia de familia, dicten medidas de alejamiento de esos padres con respecto a sus hijos, que esos hijos crezcan ya con una desvariación de la noción de la realidad, con un verdadero trastorno de su personalidad, que es con lo que se conoce como síndrome de la alienación parental. Le pedimos, señor ministro, que a los autores, a las autoras, a los culpables, a los encubridores, a los cooperadores necesarios, los causantes, en definitiva, de ese síndrome de alienación parental, que se les persiga con toda la fuerza de la ley y que se les exija las responsabilidades civiles y penales a que haya lugar, y que los beneficiarios de esas responsabilidades civiles sean precisamente los denostados padres, es decir, la familia paterna del niño y el propio niño objeto de ese maltrato, y que la responsabilidad penal que nosotros pedimos para quienes causan, encubren, promueven o de alguna forma son cooperadores necesarios de esos males, que son jueces y fiscales, que los siguen, lo promueven a través de sus resoluciones, de sus distintas sentencias, que asuman también responsabilidades de tipo civil y penal. Penal, excluyendo automáticamente, excluyéndolo de la carrera judicial, excluyéndolo de la carrera fiscal. Sabemos que es muy difícil por razones del corporativismo, sabemos que los sindicatos y las asociaciones de jueces y fiscales son muy potentes, ya lo sabemos que pondrían el grito en el cielo, pero eso sería una verdadera iniciativa popular por parte suya, señor ministro, de verdadera simpatía en el movimiento ciudadano. Eso tendría un verdadero encaje en el sentimiento popular más mayoritario, aunque estamos seguros, ya se lo digo antemano y usted lo sabe también, que las asociaciones profesionales de jueces y fiscales se opondrían con uñas y dientes a que se les pida responsabilidades civiles y penales a quienes han sido promotores o encubridores del síndrome de la alienación parental, a quienes han promovido ese maltrato inhumano,
contra los niños hijos de padres separados, que hoy en día se ven tan indefensos a lo largo y ancho de todos los tribunales de justicia. Y terminamos, señor ministro, una vez más con las palabras que iniciamos esta comparecencia. Terminamos agradeciéndole que nos permita, que nos haya permitido una vez más, y ya he perdido la cuenta del número de veces que nos hemos presentado aquí ante usted. Agradeciéndole que nos haya permitido hablar en voz alta y que estas mujeres que vienen de distintos puntos de España, también desde Torreperogil, por el asunto de su hermano, igual que Mari Carmen viene de Madrid, o Camino que viene desde Cádiz, o otros que vienen desde distintos puntos de España, permitirnos que nos manifestemos y les pongamos a usted cuáles son las razones de nuestras más elementales reivindicaciones. Nuestra más elemental reivindicación, motivo fundamental porque nos mueve y nos unimos ante esta pancarta, es porque pedimos justicia, señor ministro. Pedimos justicia, pedimos justicia. Y no hay justicia sin proporcionalidad. Y no hay justicia sin respeto al principio de legalidad. Eso es arbitrariedad, eso es tiranía, eso es ser malo, eso es maledicencia aplicada a resoluciones judiciales. Señor ministro, estamos aquí porque confiamos en usted, confiamos en su buena voluntad, lo sabemos de su enfrentamiento con el Poder Judicial. Tiene usted el apoyo de la inmensa mayoría de los ciudadanos, más del 95% de los ciudadanos. Estamos asqueados de este sistema de justicia, asqueado, nos repele visitar un palacio de justicia porque no se sabe cómo va a salir uno de aquel sitio, no se sabe nunca cuál será la justicia esperada, no se sabe por dónde saldrá, por qué cerros de Úbeda saldrá un determinado juez, un determinado fiscal por conductas nimias. Estamos asqueados, y usted lo sabe, que es el servicio público más denostado por la mayoría de los españoles, el que recibe mayor número de quejas, el servicio público llamado Administración de Justicia. Por eso estamos aquí, señor ministro. Pedimos justicia, le apoyamos en lo que usted está haciendo, pero queremos que lo haga con más intensidad, que lo haga todavía con más gallardía, y se sienta usted respaldado por el 95% de los ciudadanos que estamos asqueados de esta forma de hacer justicia, fundamentada en la vulneración del principio de legalidad y en la vulneración de los derechos fundamentales de los seres humanos, hombres y mujeres, padres e hijos, abuelos y nietos, seres humanos en definitiva. Gracias, señor ministro, gracias, nos tendrá usted siempre con usted, estaremos siempre apoyándole, persiguiendo la justicia y persiguiendo a la prevaricación judicial y los actos arbitrarios de jueces y fiscales. Muchas gracias, señor ministro, muchas gracias.